Buenos días, sus señorías. Hoy empezaba a grabar un vídeo para vosotros sobre los intríngulis profundos de la clase Settings y cuando llevaba un cuarto de hora tartamudeando, gimiendo, volviendo, no, se me ha olvidado contaros que... He dicho, mira, se acaba. No, pero hoy toca vídeo. Así que os traigo al abuelo Cebolleta. Ya os he contado algunas de las batallas que he tenido a lo largo de mi carrera. Y más que la carrera, incluso de mi vida, en algunas veces. Hoy os traigo una de esas que no recordaba, pero he buscado. Bueno, ahora os lo cuento después. La cuestión es, no soporto a las élites. Es decir, aquel que tiene unos parámetros para su vida, para sus conocimientos, para su lo que sea, y que se siente distinto, superior, o quiere sentirse distinto y superior a los demás, utilizando sobre todo argumentos y cosas redichas me toca los cataplines. Nunca he podido, es como un trapo rojo que me ponen delante y cuando veo a alguien, una vez me llegaron a echar de casi del WhatsApp de mi familia, porque mi familia son muy buena gente, muy buen educados, muy serios y incluso hay algunos que son muy católicos. Y claro, allí se mencionaban y se decían y las cosas, los chistes que se ponían, todo era muy como Dios manda. Y yo no lo podía evitar y empezaba a meterles fotos de tetas y a decir cosas gordas no me aguantaban, qué remedio, no me van a desheredar, pero es una forma de deciros eso, no soporto las élites. Cuando a lo largo de mi vida de informático he encontrado a otros informáticos que iban de eso. El informático que va de informático me toca a los cataplines. Aquel que había un científico, no recuerdo quién, que decía aquello de si tú no eres capaz de explicarle a alguien la cosa en términos que él la pueda entender, es que tú mismo no has entendido bien la cosa. Y cuando llegaba uno de los que decía, oye, que lo que sea, que no me salen bien los colores. Y entonces el informático de turno lo miraba así como subido a un pedestal y le decía, ¿cómo quieres que te salgan bien si estás utilizando un monitor VGA que solo tiene 32 millones de colores, en tanto que el driver que usas, que no es el apropiado, lleva una capacidad de... Y decía, no, tío, no, déjalo, dile, es que tu tele no va bien, punto. Es lo que él entiende, no te hagas el distorro, no fardes, no me toques los cataplines. Y bien, como informáticos he conocido poquitos, en ese aspecto no he tenido grandes problemas hasta que me cambié de empresa. Y cuando me cambié, fui a una empresa que básicamente todos eran docentes. Perdón, eran docentes. Porque los docentes, yo tengo un hijo que ha estudiado la carrera de docente y sé lo que ahí se estudia, pero los docentes les enseñan lo justo para creerse que saben algo. Y los meten en ambientes donde todos los que los rodean, léase los alumnos, saben menos que ellos. Y entonces los docentes se suben a la parra y van soltando continuamente una jerga que ellos inventan y que son incapaces de reproducir, lo siento. Si queréis conocer algo del tema, os recomiendo la novela Pamearse de risa, Wilt, W-I-L-T. Oye, el autor no me acuerdo. En los años 90 fue genial, de un tío que es docente. No, él era normal, era docente, pero estaba en un centro de formación profesional y como hablaban ahí en las reuniones y en eso lo he vivido yo. Aparte vais a pasar un buen rato. Es una novela para reírse todo reírme. Y bien, entonces yo contra esos docentes siempre, repito, es como un trapo rojo, me lo ponen y les hablo a lo bruto, les digo un salto, no sé si
voy a contar dos anécdotas relacionadas con esto de las élites y de los redichos. Una no tiene que ver con los docentes, sino en un viaje que hice una vez a Estados Unidos a una convención Rosacruz y unas historias. Hicimos un curso, estaríamos unas, no sé, 30 personas de distintos países. Estábamos españoles y luego de todos los países de Sudamérica. Y el hombre empezó el curso diciendo, si os parece, vamos a presentarnos y vamos a decir cada uno nuestro nombre y nuestra profesión y el país que venimos. Y empiezan todos a decir que yo decía, Dios mío, de aquí fundamos la NASA. Estaban los que eran ingenieros mecánicos, los que eran doctores en medicina, los que eran, todos eran algo con un título, con un tal, con un cual. Había uno que era ingeniero de flama. Y luego le preguntaron, oye, ¿y eso qué es? Dice, pues todo lo que tiene que ver con cuando hay que sondar tuberías y de otro, o sea, fontanero. Dice, bueno, sí, pero soldando, porque hay fontaneros que no sueldan. Y eso era ingeniero de flama. Y cuando me llegó a mí el turno, digo, yo soy Jorge y normalmente hago como que trabajo para el gobierno. Y no dije más. Nada de desarrollador de software y nada de programador de ordenador. Hago como que trabajo para el gobierno. Y el mismo que le preguntaba al otro, que era ingeniero de Frama, me preguntó a mí, oye, ¿y cómo es eso que dices que haces como que trabajas para el gobierno? Y le contesto, pues eso, que voy allí y disimulo y no hago nada, pero no te preocupes, a cambio ellos hacen como que me pagan. Se le quedó una cara así de no quedarse nada convencido y qué hombre más malvado que está aprovechándose del dinero del gobierno, pero me dio lo mismo. No soporto a los que van de... Nunca lo he soportado. Y a eso os cuento ahora una batalla que me acordé el otro día y os traigo hasta el extractos de los correos que se cruzaron. Y para contaros esa guerra os pongo en contexto. La empresa donde estaba se movía en un ámbito de 5 provincias, pero una de las provincias tenía un problema. Bueno, problema, tenía una situación, no es un problema, una situación en la cual hay un pueblo dentro de, o ciudad, dentro de la provincia que tiene más habitantes incluso que la capital de la provincia. Entonces, esa provincia tenía dos sedes, dos sucursales de la empresa. Pero cuando yo hice el análisis y el estudio del software que se aplicaba a todo aquello, me dijeron, no, 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 la segunda, lo de la ciudad esta, no lo tengas en cuenta para nada. Eso es solo a efectos de que la gente que vive allí, como son muchos, no tengan que desplazarse hasta la capital y puedan gestionar eso. Es como si hubiéramos abierto una sucursalcilla allí, pero no la tengas en cuenta. Entonces yo hice el programa y cuando ponías dentro de cada persona, ponías sede y entonces yo desplegaba las 5 provincias y no ponía nada de la otra ciudad que había ahí. Y bien, no pasó nada, perfecto, todo. Durante 9 años aquello funcionó de maravilla. Y hasta que hicimos un traspaso de otra aplicación que tenía por ahí que compartían tablas y base de datos y un cruce y cosas de esas, y a la tabla de donde salían las 5 provincias se le añadió la sede aquella que no era oficial, no era normal. Y los que trabajaban en aquella ciudad inmediatamente empezaron a meter a todos sus afiliados dentro de su sede. ¿Y qué ocurría? Que como el resto del programa, todas las queries, todas las vistas, todos los estos no tenían en cuenta eso, pues ellos los metían y el individuo que acababan de grabar allí en su ciudad desaparecía. Anda, me habré equivocado, voy a meterlo otra vez. Rellenaban otra vez el tema y cuando le iban a decir, a meter, decían, este tío ya existe. ¡Ah! No puede ser, no puede ser, ¿esto qué pasa? Me llamaron y yo hablé con la chica que metía los datos y dije, ha pasado esto, no pongas el nombre de tu ciudad, pon la provincia y todo funcionará bien. Y ella, pues, sí, 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 no hay problema. Y tonto de mí, ese fue mi error, no eliminé de esa tabla, no eliminé a la ciudad esta. ¿Qué pasó? Que cuando llegó su jefe,
que era alguien que tenían ahí una guerra interna entre la capital de la provincia y ellos, que querían ser república independiente y cosas así. Cuando llegó dijo, no, 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 todo se mete a nuestra ciudad, que para eso existimos. Cuando yo volví a ver que seguían haciendo esa historia, les mandé un correo diciendo que no, ellos me mandaron otro exigiendo que sí, yo les dije lo que se había establecido cuando se hizo el programa y los problemas que había diciendo que no, y ellos que sí, y después de una serie de cruces me mandaron ya un correo que no os puedo poner porque es una cosa privada de la empresa, pero sí os digo cómo terminaba el correo. Abro comillas. Por todo lo que antecede, queremos hacer saber a don, mi nombre y apellidos, que ante su temerario desprecio hacia el sentido común, los estatutos de la bla 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 y bla bla bla, los acuerdos del pleno de bla bla bla, así como hacia la legalidad vigente, le emplazamos para que en una semana como máximo restablezca el servicio bla 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 en los términos anteriormente expuestos. En caso contrario, iniciaremos las acciones internas, administrativas y judiciales necesarias para preservar lo acordado y proceder a la depuración de responsabilidades pertinentes. Y yo les contesté, Virgen Santa, visco me he quedado. Y yo que creía que yo era una buena persona. Un poco de calma y compasión, que soy un hipertenso. No se me engorilen, que no es menester. Pero aclaremos una cosa. Y seguí el correo. Y al final del correo les decía, pero no se preocupen que voy a elevar su ciudad a la misma categoría que todas las demás sedes. Y el hombre decía, no, me contestó, me alegra mucho ver que entra en razón, qué tal, qué cual. Y lo que hice fue eliminar su ciudad de la lista y el label donde ponía el sede, dos puntos, y luego el desplegable lo cambié a provincia de sede, dos puntos, y luego el desplegable. Con lo cual, inmediatamente quedaban todos igualados porque no podían alegar que fuesen una provincia independiente. Ya no me contestaron, pero el cabreo que pilló el hombre, por según me contaron, fue brutal. Y él alegando, nos han engañado, me han engañado, este se va a enterar. El hombre, después de esto, llevó al siguiente gran asamblea donde las cosas se dirimían. Yo no fui a esa asamblea. A mí, de hecho, me quedaban 6 meses para jubilarme y todo esto me la traía bastante floja. Pero el hombre llevó el tema exigiendo que me echasen de la empresa, que me echaran esto, que echaran lo otro. Eso era un 25 de junio. Pues se miró, se tal cual, y el 3 de julio me dijeron, oye, al hombre este, dalo de baja en la empresa, que todo el mundo ha votado en contra suya. Es decir, yo era un intocable y Tamás tenía razón. Pero bueno, que lo digo por el tono de las esas, de todo lo que antecede, queremos hacer saber. Y yo decía, Virgen Santa, Virgen Visco me queda. No puedo con las sedes, perdón, no puedo con las élites. Sin embargo, no es un tema de lenguaje. Yo amo las palabras. De hecho, tengo 2 libros de poesía publicados. Y como última cuestión, os cuento, creo que ya lo he mencionado, pero os cuento el discurso de despedida que hice cuando me jubilé, que yo no quería dar ningún discurso ni nada, pero había una reunión donde se iban a juntar de todas las partes y ya me faltaba un día o dos para jubilarme y dije, bueno, asisto a esa reunión que tenía comida incluida para despedirme de la gente. Y fui y hicieron allí, en la comida, había no sé qué homenaje que hacer y hicieron sus discursos, se levantaban y ahora el compañero tal nos va a decir, y ya se levantan y yo diciendo así con la cabeza, no, 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 no. Y me decía, ya el compañero Jorge que se jubila nos va a dedicar unas palabras. Y yo me levanté después de todos los discursos rimbombantes que se habían hecho y dije, yo no soy hombre de mucho hablar y solo voy a decir 2 palabras, paralelepípedo y epaminondas.
y me senté. Todo el mundo se quedó paralelo. ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Qué ha dicho? Pero no, seguí tomándome mi postre y no dijeron nada más. Lo gracioso, más, es que la gente, no, gente del 99% de los que había allí no me conocían de verdad. O sea, sabían quién era, habíamos tenido trato comercial, digamos, pero no. Solo los dos padawanes que tenía habían trabajado conmigo y me conocían más. Y al cabo no sé, una semana o así, ya jubilado, recibo un correo de uno de ellos pidiéndome cuáles eran las dos palabras que dijiste. Y yo le respondí a secas, paralelepípedo y epaminondas. Y al cabo de más tiempo me volvieron a escribir. Vamos a ver, sabemos los dos, los padawanes que tenía, sabemos los dos que tú nunca haces nada porque sí. Y que si has usado esas palabras tienen algún sentido. Yo he estado buscando en la Wikipedia, y bueno, paralelepípedo tiene los lados paralelos, bueno, geometría, ¿verdad? Y Epaminondas era un general griego que la falange siempre atacaba de frente, pero Epaminondas descubrió cierta manera de atacar en diagonal, de manera que cuando chocasen con el enemigo, decían, explícanos por qué esas dos palabras. Y, y yo le dije, pues mira, paralelepípedo porque me encanta cómo suena. Y Epaminondas era como se llamaba una tortuga que tuve cuando tenía 15 años. Y todos dijeron, ajá, entonces no es por nada. Y no, no era por nada, pero los que viven en la élite no tienen remedio. Llevan sus gafas de élite y todo lo ven a raíz de eso. Nos cuento más, el abuelo cebolleta es lo que es. Como siempre os digo, ser buenos, besar a vuestras mujeres y ya está.